Informática, programación e implementación de sistemas. Definición de componente. ¿Qué es un componente? Es una parte no trivial, casi independiente y reemplazable de un sistema que llena claramente una funcionalidad dentro de un contexto en una arquitectura bien definida. Un componente se conforma y acciona por medio de un conjunto de interfaces. Un componente de software es un paquete dinámicamente vinculado con uno o varios programas manejados como una unidad, que son accedidos mediante interfaces bien documentadas que pueden ser descubiertas en tiempo de ejecución. Ahora bien, veamos cuáles son las características de un componente. El primero de ellos es que es identificable, es decir, que debe tener una identificación que permita acceder fácilmente a sus servicios y que permita su clasificación. Que tiene que ser autocontenido. Un componente no debe requerir de la utilización de otros para finiquitar la función para la cual fue diseñado. Que debe ser reemplazable por otro componente. Que puede reemplazar por nuevas versiones u otro componente que lo reemplace y mejore. Accedido mediante su interfaz, que debe asegurar que éstas no cambiarán a lo largo de su implementación. Que pueden ser servicios invariables. Las funcionalidades ofrecidas en su interfaz no deben variar, pero su implementación sí. Pueden ser también servicios invariables. Las funcionalidades ofrecidas en su interfaz no deben variar, pero su implementación sí. Pueden ser bien documentadas, es decir, que un componente debe estar correctamente documentado para facilitar su búsqueda si se requiere actualizar, integrar con otros, adaptándolo, etcétera. Y puede ser genérico, es decir, que sus versiones deben servir para varias aplicaciones y puede ser reutilizado dinámicamente e independiente. Ahora bien, para poder identificar los componentes que son compatibles con nuestra necesidad, se deben identificar a partir de tres ámbitos. El primero es el dominio. Este dominio necesita emparejar los requisitos y las capacidades de los componentes, lo que implica establecer una estructura y función a nivel de la aplicación. De la situación. Este ámbito debe adquirir el conocimiento acerca de las entidades de diseño y comportamiento, así como conocimiento de flujo de información y tipos de algoritmos. Y del programa. Este ámbito es el que varía o es el que más varía de componente a componente, ya que muestra la forma o de forma más detallada la información técnica del componente. Finalmente tenemos que revisar y explicar las variables para clasificar los componentes. El primero puede ser el tamaño. Tal y como está en el diseño orientado a objetos, el tamaño de los componentes pueden ser medido a partir de dos aspectos. De complejidad. Conocer el nivel de complejidad de un componente es útil para saber cuándo reutilizarlo y cómo se usa a su nivel de calidad. De mantenibilidad. Se refiere a la facilidad con la cual puede sufrir cambios el componente para adaptarse a las nuevas condiciones. De acuerdo a su reuso, que se refiere a la capacidad del componente de ser susceptible de uso en otra aplicación. Para establecer el valor de este identificador, se puede apoyar con dos aspectos principalmente. Primero, es qué tan preparado está el componente para poder utilizarlo, en razón de las variables y métodos para el paso de parámetros, y del porcentaje de funcionalidad que es el componente que representa para el total del software. Por la confiabilidad, el porcentaje de incertidumbre respecto al funcionamiento erróneo del componente y finalmente por la frecuencia de uso, que se refiere a cuántas veces se utilizó un mismo componente en distintos productos del software. Muchas gracias por su atención.